Hola, buenas a todos. Vamos a hacer ya la 20ª parte de este recopilatorio sobre las funciones de los celadores y otro personal estatutario. Es el número 20, ese es el último ya de esta serie de 500 preguntas sobre las funciones de los celadores y este 3 corresponde a las preguntas 476 a la 500. Vamos a buscarlo aquí a la derecha del blog, donde están, como veis, todos los enlaces a todos los recopilatorios. Aquí está. Abrimos y, como siempre, antes de nada retiramos la publi un momentito y abrimos páginas, esta de las funciones y tipos de celadores, y también esta vamos a abrir de momento, aunque lo abriremos más, sobre la clasificación y funciones del personal estatutario de los servicios de salud, para que nos ayuden en la realización del test. Lo buscamos aquí en la parte 20, que se corresponde con el test de celadores número 134. El recopilatorio funciones de los celadores y otro personal estatutario número 20. Bueno, empezamos con la pregunta 476. Si la supervisora de la unidad donde usted está destinado como celador le indica que van a realizar la cura a un paciente y que coja usted el carro de curas y compruebe que está preparado para el cometido, usted A. Llevará el carro al lugar de realización de la cura. B. Comprobará que el carro está limpio. C. Comprobará que el carro está correctamente equipado. Y D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Bueno, pues es la D, no, ninguna es correcta. Esta función es de los auxiliares de enfermería o ITKs, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, y así está recogida en el Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, ¿no? Pasamos a la 477. Cuando faltan 5 minutos para terminar su turno de trabajo en el servicio en el que usted está destinado como celador, se produce una parada cardiorrespiratoria de un paciente. El supervisor del servicio le requiere a usted para que colabore. Usted, A, le indicará al supervisor que su turno de trabajo termina en 5 minutos y que tendrá que marchar cuando llegue la hora. B, colaborará en el procedimiento de recuperación del paciente tal y cual le solicita el supervisor del servicio, independientemente del tiempo que pase. C. Cuando termine con su trabajo informará a su inmediato superior orgánico de lo sucedido para que se tomen las medidas oportunas. Y D. Las respuestas B y C son correctas. Bueno, cuando faltan 5 minutos para terminar el turno, algunos ya están en casa, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en la pregunta. La respuesta correcta, esto es una pregunta un poco de lógica, ¿no? Las respuestas correctas B y C son correctas. En primer lugar, al tratarse de una emergencia, pues colaborará con el procedimiento de recuperación del paciente, tal y como le solicita el supervisor del servicio, independientemente del tiempo que pase. Y luego, también es correcto que cuando termine con su trabajo informará a su inmediato superior orgánico de lo sucedido para que se tomen las medidas oportunas, porque si has estado ahí casi una hora, pues bueno, te la tienen que compensar, ¿no? Algún tipo de compensación horaria o económica, lo que sea. Bueno, pasamos a la siguiente. 478. En la planta donde usted está destinado como celador, le dicen que hay que llevar una bala de oxígeno con carro que tiene allí a otra planta. Usted, A, avisa al mecánico para que lo haga. B, llama a talleres. C, traslada la bala de oxígeno. Y D, ninguna es cierta. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Traslada la bala de oxígeno. Esto está recogido en el artículo 14.2.1 del Estatuto de Personal No Sanitario. Esta pregunta, pues eso es un traslado como otro cualquiera de los que hacemos celadores. Esta pregunta puede llamar a confusión por esta respuesta que hay, la A, avisa al mecánico para que lo haga. Porque si vamos a las funciones, aquí están las funciones de personal
estatutario, vamos a las funciones del personal no sanitario y buscamos aquí la de los mecánicos. Y una de ellas, en concreto la tercera, veis aquí lo que pone recepción, puesta en batería y sustitución de las botellas de oxígeno en el lugar que sea preciso. Entonces eso puede dar lugar a que alguno conteste la A. Pero en realidad esa función de los mecánicos se refiere a la recepción por parte de las balas de oxígeno de los proveedores. Actualmente en los hospitales ya el suministro de oxígeno está centralizado en un único tanque, aunque se mantienen esas balas, las balas grandotas estas de oxígeno que miden más de 1 metro, para cuando falla el tanque este general. Normalmente están colocadas así en serie. Y cuando falla el tanque general, pues hay un sistema que hace que salten las balas y el suministro de oxígeno se produzca a través de ellas. Ahí es donde están los mecánicos, que son los que realizan esa instalación, etcétera, y las colocan en batería o en serie para que funcionen en el momento que sean precisas, ¿no? Pero en la respuesta aquí correcta es la que trasladará la bala del celador. Es un traslado de una planta a otra de una bala que está puesta en un carro y nada más. Pasamos a la 479. Si es necesario realizarle a un paciente una radiografía con el aparato de rayos portátil, ¿cuál de las siguientes no será una misión del celador? A. Ayudar a incorporar al paciente y colocar el chasis de la radiografía. B. Tomar las medidas de protección individual correspondientes. C. Transportar el aparato de rayos X desde su ubicación hasta el paciente. Y D. Llevar el vale de petición de la exploración al servicio correspondiente. Bueno, la que no es una misión del celador es la A. Aunque sí ayudaremos a incorporar al paciente, no colocaremos el chasis de la radiografía. Esto ya corresponde a los técnicos superiores en radiodiagnóstico, técnicos especialistas en radiodiagnóstico, no al TER que llamaban. Por eso esta no es correcta totalmente. Esa es la respuesta correcta, que nosotros ayudamos a incorporar al paciente, pero la colocación del chasis la realiza el personal técnico sanitario, en este caso los técnicos especialistas en radiodiagnóstico, ¿no? Pasamos a la 480. Durante la visita médica, una de sus misiones es desalojar de visitas las habitaciones, incluso las personas que dispongan de pase permanente, excepto en los A. Pacientes pediátricos, pacientes B. Pacientes geriátricos, C. Pacientes psiquiátricos y D. Todas son correctas. Bueno, esta es una pregunta un poco dudosa. No da por correcta la pregunta a pacientes pediátricos. Lógicamente, pues a los niños no se les puede dejar solas. Pero podría ser perfectamente también la D, ¿no? Todas son correctas, los pacientes geriátricos, los pacientes psiquiátricos o también cualquier tipo de paciente que esté agitado, etcétera. En todo caso, lo que tiene que hacer el celador es ceñirse al protocolo establecido en la planta para esos casos, ¿no? Y ver a quién hay que desalojar y quién no. Pero bueno, la que es la más correcta de todas y es la que da por correcta aquí el tribunal es los pacientes pediátricos. Como norma general, pues no siempre se permitirá que estén acompañados por sus padres, ¿no? Aunque sea la visita médica. Pasamos a la 481. Usted está destinado como celador en el servicio de UCI del centro hospitalario. A la hora de realizar los levantamientos de los pacientes que, según sus patologías, sean susceptibles de ser levantados, se le indica que no se puede utilizar medios mecánicos para ejecutar esta tarea. Usted, A. Exigirá que se le explique el motivo de tal medida. B. Colaborará en la realización del trabajo de la forma indicada y a continuación lo pondrá en conocimiento de sus superiores para que tomen las medidas oportunas. C. No colaborará en la realización del trabajo de esa forma y lo pondrá en conocimiento de sus superiores para que tomen las medidas oportunas.
Y D, las respuestas A y B son correctas. Bueno, la respuesta correcta es la B, ¿no? Colaborar en la realización del trabajo. Es decir, primero hacemos el trabajo y luego protestamos, ¿no? Luego le informaríamos al jefe de personal subalterno y, oye, pues no nos han dejado usar los medios mecánicos, que en este caso, pues, ¿qué son los medios mecánicos? O las ayudas técnicas, pues las grúas, ¿no? Habrá una explicación y normalmente no hace falta que vayas al jefe de personal subalterno, sino que te lo dirán, pues no se puede usar la grúa porque está averiada o porque tal o porque cual. Pero bueno, la correcta es la B. Colaborará en la realización del trabajo de la forma indicada y a continuación lo pondrá en conocimiento de sus superiores para que tomen las medidas oportunas. Pasamos a la 482. Don Alberto acude a su cita en la consulta de cardiología, pero por tener gran cantidad de pelo en el pecho, el cardiólogo sugiere que el paciente sea rasurado en la zona para realizarle las pruebas posteriores. ¿A quién corresponde dicho rasurado? A, al médico, B, al celador, C, a la enfermera o auxiliar de enfermería y D, al cardiólogo. Bueno, la respuesta correcta es la C, ¿no? Porque aquí no concurren las circunstancias para que resure el celador. Ya sabéis que el artículo 14.2.5, referido al rasurado de pacientes, indica que el celador rasura en caso de ausencia del peluquero por urgencia en el tratamiento. Como no es ninguna de estas circunstancias, sino que es una consulta, pues bueno, corresponde rasurar al personal que está allí auxiliando o ayudando en la consulta al médico. En este caso, pues sería a la auxiliar técnico de enfermería. Pasamos a la 483. ¿Qué tipo de información facilitará el celador de puerta a los familiares de los pacientes? A, general, B, sanitaria, C, administrativa, D, no puede facilitar ningún tipo de información. Bueno, esto yo creo que ya después de estos 20 test debe de quedar clara, ¿no? El celador facilita solo información general. Así está establecido en el artículo 14.2.22 del Estatuto de Personal No Sanitario. Solo información general, nunca informará sobre diagnósticos, exploraciones, tratamientos o pronósticos de la enfermedad del paciente. Perdón. Bueno, pasamos a la 484. Cuando se traslada a un enfermo, solo se abandonará a este A, cuando esté en el servicio de destino, B, cuando la persona responsable se haga a cargo de él, C, cuando surja un traslado urgente y D, cuando el enfermo preste su conformidad. Bueno, la respuesta, esto es de lógica, cuando la persona responsable se haga a cargo de él. Y esto muchas veces se hace mal porque dice, baja este enfermo a rayos, lo llevas a rayos y allí lo dejas muerto de asco en la puerta de rayos. No, hombre, el traslado es, digamos, de persona a persona. Una persona te ha entregado o te ha encomendado ese traslado, te ha dado ese enfermo y tú se lo das o se lo transfieres a otra persona. Es de persona a persona, no de servicio a servicio. No se deja ahí en la puerta de rayos o en la puerta del quirófano o donde sea. Siempre se tiene que hacer alguien responsable del enfermo que llevas, ¿no? Pasamos a la 485. En el supuesto en que un celador esté trasladando a un paciente encamado y súbitamente éste tenga problemas respiratorios, ¿en qué posición debe colocarlo el celador? A, posición de Fowler, B, posición anti-shock, C, posición lateral de seguridad y D, posición de decúbito prono. Bueno, pues lógicamente la posición es la posición de Fowler, ¿no? Que es una posición adecuada para pacientes con problemas respiratorios o cardíacos, ¿no? Que consiste en la cabecera de la cama elevada a 45 grados. Aquí os voy a remitir al esquema, que es un esquema muy bueno de posiciones anatómicas de los pacientes, porque también hacen bastantes preguntas sobre
sobre eso, ¿no? En los diferentes test. Buscamos aquí en la página principal, por ejemplo, de celadores online, la sección zona de salud, los esquemas sanitarios. Y concretamente es el esquema número 4, que relativo a las posiciones anatómicas de los pacientes, posiciones anatómicas quirúrgicas y no quirúrgicas. Se comienza con la posición de seguridad o de recuperación, luego se describen las posiciones anatómicas no quirúrgicas y luego las posiciones anatómicas quirúrgicas. Esto, además, como viene con el dibujito, pues es muy interesante, ¿no? Y sobre todo muy útil para luego afrontar los exámenes de una posición. Bueno, pasamos a la pregunta siguiente, la 486. ¿Quién debe cumplimentar las órdenes de ingreso hospitalario? A. El celador de turno de la unidad. B. El médico responsable del paciente. C. Exclusivamente el jefe del servicio responsable del paciente. Y D. La unidad de admisión. Bueno, es el médico responsable del paciente, ¿no? El el médico complementa la orden de ingreso del paciente y esta es autorizada por el servicio de admisión, pero el que debe cumplimentar las órdenes de ingreso son los médicos responsables de los pacientes, ¿no? El que lleve al paciente en ese momento. Pasamos a la siguiente, 487. Para movilizar y trasladar a un paciente encamado que, a causa de sus dolencias, requiera un trato especial para hacerle la cama, ¿a quién deben ayudar los celadores? A las enfermeras. B. A las auxiliares de enfermería. C. A las enfermeras y a las auxiliares de enfermería. Y ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Bueno, la correcta es la C, ¿no? A las enfermeras y a las auxiliares de enfermería. Esto está recogido literalmente en el artículo 14.2.13 del Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Mirar el artículo 14.2.13, que dice textualmente: ayudarán asimismo a las enfermeras y ayudantes de planta al movimiento y traslado de los enfermos encamados que requieran un trato especial en razón de sus dolencias para hacerles las camas. Bueno, pasamos a la pregunta siguiente, 488. ¿Qué instrumentos deben utilizar los celadores en una autopsia? A. Solamente los autorizados por el facultativo. B. Solamente instrumentos no punzantes. C. El celador no puede usar ningún instrumento. Y D. El celador no está presente en las autopsias. Bueno, la correcta es la C. El celador no puede usar ningún instrumento. El artículo 14.2.20 del Estatuto de Personal Sanitario referido a las funciones de los celadores en las autopsias establece que estos ayudarán en funciones auxiliares que no requieran uso de instrumental alguno sobre el cadáver, es decir, no se puede hacer uso de instrumental sobre el cadáver, y además establece que limpiarán la mesa y la propia sala de autopsias. Pero el celador no puede hacer uso de ninguna instrumental. Luego la correcta es la C. Pasamos a la 489, que también es referida a las autopsias. Durante una autopsia, ¿cuál es la tarea del celador? A. Colaborar con el personal sanitario en el uso del instrumental sobre el cadáver. B. Limpiar el instrumental usado en la autopsia. C. Desinfectar, preparar y colocar el instrumental y los equipos y usarlos con el cadáver cuando se le solicite. Y D. Colaborar con el médico diseccionando el cadáver. 489. Bueno, esta pregunta es claramente impugnable, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en su momento el tribunal dio por correcta lo de limpiar el instrumental usado en la autopsia. En realidad lo que limpia el celador es la mesa y la propia sala, pero no el instrumental, que correspondería a los técnicos de enfermería o auxiliares de enfermería. Muchas veces yo os he dicho que
O sea, aquí la verdad que ninguna es correcta, ¿no? Pero ya, muchas veces os he dicho que la práctica hospitalaria a veces nos lleva a contestar mal algunas preguntas, ¿no? Porque claro, los que estáis trabajando, pues veis la práctica habitual y luego no se corresponde con lo que efectivamente habría que hacer y lo que habría que responder en una hipotética pregunta de examen. Pues esto también le pasa a los miembros del tribunal, ¿no? Que muchas veces la práctica hospitalaria les hace formular más las preguntas, porque claro, la realidad es que en las salas de autopsias, como solo está el anatomopatólogo y el celador, cuando acaba todo el fregado, pues el celador seguramente limpiará el instrumental, no solo la mesa, sino también el instrumental, por no llamar a la auxiliar o porque en ese momento, porque allí no haya, sino que el auxiliar esté en el otro, en el servicio de la anatomía patológica, etcétera. Pero la práctica habitual no quiere decir que sea la realidad o sea, que sea lo legal o lo que haya que hacer, ¿no? Lo que corresponda hacer. Entonces esta pregunta claramente sería impugnable, pero bueno, el tribunal dio por buena esa, pero en realidad que sepáis que el celador no limpia el instrumental usado en las autopsias, limpia la sala y la mesa de autopsias y la propia sala, pero no el instrumental. Bueno, pasamos a la 490. En caso de defunción de un enfermo en el hospital, podrá ser requerido el celador que se encuentra de servicio en la planta de ingreso del difunto para ayudar a la enfermera a amortajar al fallecido. A. No, esta función la debe realizar solamente el celador del mortuorio. B. Se debe de llamar a la empresa funeraria para que traslade el cadáver. C. Sí, pudiendo ser requerido además para trasladar el cadáver al mortuorio. Y D. Solamente si el fallecido se ha producido si el fallecimiento se ha producido cuando el fallecido era trasladado en silla de ruedas por el celador. Bueno, esto ya es de risa. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Sí, pudiendo ser requerido además para trasladar el cadáver al mortuorio. Recordaros que el artículo 14.2.9 del Estatuto de Personal No Sanitario establece que el celador ayudará a amortajar a los enfermos fallecidos, a las enfermeras o personas encargadas. Y luego se encargará del traslado de los cadáveres al mortuorio. Por eso la correcta es la C. Pasamos a la pregunta 491. El jefe de personal subalterno le indica al celador que durante el turno nocturno dé una ronda por el exterior de la institución y compruebe que las puertas de acceso a servicios complementarios están cerradas. El celador, según su estatuto, A. Lo hará, pero advertirá que corresponde al servicio de seguridad del hospital. B. No debe hacerlo a no ser que se lo comuniquen por escrito. C. Ha de hacerlo ya que es su función, aunque no corresponde al jefe de personal subalterno establecer los turnos en ningún caso. Y D. Ninguna de las anteriores es totalmente cierta. La correcta es la D. Ninguna de las anteriores es totalmente cierta. Daros cuenta que el artículo 14.2.7 establece, mirar aquí, vamos a verlo aquí, el 14.2.7, tendrán a su cargo la vigilancia nocturna tanto del interior como exterior del edificio del que cuidarán estén cerradas las puertas de servicios complementarios. Bueno, pues entonces la pregunta C ha de hacerlo ya que es su función, eso sí es cierto. Pero luego dice, aunque no corresponde al jefe de personal subalterno establecer los turnos en ningún caso. Sí corresponde al jefe de personal subalterno establecer los turnos, por eso ya invalida esa respuesta. Por lo tanto, la correcta es la D, que ninguna de las anteriores es totalmente cierta. Pasamos a la 409.2. 492. Formalizado un pedido, la tarea más importante que realiza el celador del muelle de descargas es A. Recibir las mercancías comprobando el número de bultos que indica el albarán. B. Colocar los artículos en las estanterías del almacén.
C. Distribuir los pedidos a las plantas y servicios. Y D. Todas son correctas. Bueno, la correcta es la A. ¿Por qué es la A? Porque digamos que todas las opciones que vienen aquí, A, B y C, son todas correctas, son todas funciones del celador de almacén. Pero se supone que aquí estamos hablando de un almacén, como diríamos, de un almacén muy grande, donde hay diferentes tipos de celadores en ese almacén y aquí se refiere al celador del muelle de descargas. Entonces las funciones del celador del muelle de descargas es recibir las mercancías comprobando el número de bultos que indica el albarán. Esa es la tarea más importante que realiza el celador del muelle de descargas, aunque repito que todas las demás son también funciones del celador de almacén. Bueno, pasamos a la siguiente, 493. Si un familiar pide a un celador que le permita ver la historia clínica de su pariente enfermo, A. Atenderá esta petición sin tardanza. B. Se lo facilitará si es una persona seria. C. Bajo ningún concepto lo dejará verla. Y D. Se le cederá si es familiar de primer grado. Bueno, esto es de lógica, ¿no? La C. Bajo ningún concepto se le dejará verla. Para que un familiar pueda ver la historia clínica de un paciente, que la pueden ver, pues ha de seguir los cauces reglamentarios establecidos por la institución, que cada sitio serán unos, ¿no? Pero desde luego en ningún caso será el celador el que le enseñe la historia clínica de un paciente a un familiar, ¿no? Pasamos a la 494. ¿Cómo deberá actuar un celador al trasladar un politraumatizado de la camilla a la cama? A. Pedirá ayuda a otros celadores. B. Se aconsejará con el jefe de personal subalterno. C. Lo incorporará con cuidado y trasladándolo a la cama. Y D. Pedirá consejo al personal de enfermería o al facultativo de cómo hacerlo. Bueno, la correcta es la D, ¿no? Esto debemos de tener claro que siempre debemos de seguir las indicaciones del personal sanitario en caso de movilización de pacientes, porque el celador no realiza solo la movilización, ayuda a la movilización. Entonces debemos de seguir sus instrucciones en esa ayuda. Os recomiendo, como siempre, ya os la he abierto varias veces, la página o la sección de la página web de técnicas de movilización de pacientes, ¿no? Que es muy interesante, que bueno, habla de muchos supuestos de la norma general, etcétera, y de las situaciones especiales en cuanto a movilización de enfermos y de traslado también de enfermos. Pasamos a la siguiente, que esta es también relativa a movilizaciones. 495. En el transporte del enfermo en camilla, A. El celador tirará de la camilla. B. El celador empujará la camilla por los pies. C. El celador empujará la camilla por la cabecera. Y D. Todas las anteriores son correctas. Bueno, la correcta es la C. El celador empujará la camilla por la cabecera. Esa es la norma general de traslado de pacientes en camilla. Y luego hay unas situaciones especiales que vuelvo a abriros la página esta de técnicas de movilización de pacientes. Encontraréis aquí, ¿no? Encontraréis aquí la norma general del transporte del paciente mediante silla de ruedas, cama o camilla, y también las situaciones especiales. Y aquí un vídeo muy bueno que mirad, que también lo hemos subido hace poco, sobre el protocolo de traslado de pacientes, ¿no? Es una presentación que hicimos para un congreso de la Fundación Pronciden y ahora lo hemos metido en el canal. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que ya estamos acabando, nos quedan 5. 496. Entre las funciones del jefe de personal subalterno está A.
vigilar las entradas de la institución. B. Vigilar en las prácticas de autopsias. C. En caso de pacientes no colaboradores, ejercerá un discreto control para que se realicen correctamente las actividades que requiere el paciente. Y D. Vigilará personalmente la limpieza de la institución. Bueno, la correcta es la de vigilará personalmente la limpieza de la institución. Esa es una de las funciones del jefe de personal subalterno que están recogidas en el artículo 14.1 del Estatuto de Personal No Sanitario. La A, vigilar las entradas de la institución, es una de las funciones de los celadores, pero vigilar personalmente la limpieza de la institución, os recuerdo, ya lo he dicho varias veces, es una de las funciones del jefe de personal subalterno. Pasamos a la 497. El celador amortajará a los pacientes fallecidos. A. No, ayudará a las enfermeras o personas encargadas de amortajar. B. Sí, lo hará excepcionalmente. C. No, solo corre a su cargo el traslado al mortuorio. Y D. Sí, ayudado si es necesario por otro celador. El celador no amortajará, no ayudará a hacerlo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la no. Ayudará a las enfermeras o personas encargadas a amortajar. Esto está, ya lo he repetido en este mismo test, está establecido en el artículo 14.219 del Estatuto de Personal No Sanitario, que establece que el celador ayudará a amortajar a los enfermos fallecidos, a las enfermeras o personas encargadas de realizarlo, y luego correrá a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio. Bueno, pasamos a la 498. ¿A quién corresponde limpiar la sala y el material de autopsias? A. El celador limpiará la sala y el material el personal de auxiliar. B. A los celadores. C. Excepcionalmente al celador. Y D. El celador limpiará solo el material. Bueno, da por correcta la B. Os repito que esta pregunta pues también es como la anterior, es impugnable. Yo creo que la han hecho el mismo, el que hablaba del instrumental, ¿no? De la limpieza del instrumental. Pues esto es igual. ¿A quién corresponde limpiar la sala y el material de autopsias? El celador limpiará la sala y la mesa, pero no el material. En realidad el instrumental no. Pero bueno, esta pregunta el miembro del tribunal le ha pasado pues eso, que la práctica habitual le ha cegado y realizan estas preguntas que luego dan por válidas, porque claro, ellos son los miembros del tribunal, pero atendiéndonos a la literalidad, lo voy a repetir otra vez, literalidad, a ver si me sale bien, literalidad, ya lo digo tranquilamente, literalidad. A la literalidad de lo que dice el estatuto, el celador limpiará la mesa de autopsias y la propia sala, pero nunca no habla en ningún caso del material ni del instrumental. Pero bueno, anda por correcta la B a los celadores. Pasamos a la 499. Además es que aquí se da la circunstancia de que, volvemos otra vez a esta pregunta, de que aquí es que es más correcta la A, el celador limpiará la sala y el material, el personal auxiliar, pero bueno. Pasamos a la 499, ya la penúltima. Según se recoge en el Estatuto de Personal No Sanitario de 1971, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde al celador? A. Señale la respuesta correcta. A. En casos excepcionales a falta de auxiliar de enfermería y por orden expresa de la supervisora del servicio, ayudarán a comer a los enfermos encamados que lo requieran. B. Realizar la limpieza de los carros de curas y de su material si superan los 15 kilogramos. C. Vigilarán las entradas de la institución no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para ello. Y D. Ejercerá el debido y discreto control de paquetes y bultos de que sean portadoras las personas ajenas a la institución que tengan acceso a la misma. Bueno, la respuesta correcta es la C, ¿no?
Vigilarán las entradas de la institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para ello, porque así está establecido en el artículo 14.2.6 del Estatuto de Personal No Sanitario. Luego la D es una función del jefe de personal subalterno, la de ejercerá el debido y discreto control de paquetes y bultos que sean portadores las personas ajenas a la institución que tengan acceso a la misma. Esa es función del jefe de personal subalterno. Pero la respuesta correcta aquí es la C, que vigilar las entradas de la institución, no permitiendo el acceso a las dependencias más que a las personas autorizadas para ello. Esa es función de los celadores. Y pasamos ya a la última pregunta, la 500. La recogida del instrumental empleado en las intervenciones quirúrgicas es función del celador de quirófano. A, no. B, sí, es función del celador de quirófano. C, sí, si se tiene que esterilizar. Y D, sí, es función de cualquier celador. Bueno, la respuesta correcta es no es función del celador de quirófano. Esta es una de las funciones de los auxiliares de enfermería, TKs hoy en día, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, en los departamentos de quirófano y esterilización. Y así viene recogido en el Estatuto de Personal Sanitario no facultativo de las instituciones del personal de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Bueno, hemos acabado, como veis, las 500 preguntas, estos 20 recopilatorios, pero no os preocupéis porque, bueno, ha habido bastante buena aceptación y seguiré haciendo más videotest de este tipo. O sea que estar pendiente del canal, no voy a decir eso de que le deis a la campanilla o suscribáis, bueno, sí lo voy a decir, suscribiros y darle a la campanilla y así estáis al tanto o al loro de todas las novedades. Bueno, hasta el próximo test, que no sé ya de cuál será, pero bueno, habrá más videotest online. Venga, un saludo.